Hannah Arendt es una filósofa que no le gustaba que le dijeran filósofa y es muy polémica. Ella era alemana, judía, vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se escapa a Francia, me parece, le quitan la nacionalidad, se va a Estados Unidos de refugiada y ahí hace como periodismo, escribe y demás. También con los judíos, la mayoría de sus amigos, su familia, le dejó de hablar cuando sacó las publicaciones sobre el juicio de Eichmann. O sea, y a pesar de que todo mundo la odiaba por los comentarios que hacía, ella siempre se mantuvo como muy firme en priorizar la razón. Cizaña Cruz, voces que no callarán, la censura no nos tocará, no nos pararán, diciendo lo que otros temen nombrar. La verdad es la bandera que vamos a izar. No le tememos al juicio ni a la opinión. Somos eco del pueblo, la rebelión. Políticamente incorrecto sin pedir perdón. En cada palabra una revolución. Que tiemblen los muros del silencio, que caigan las torres del miedo. Somos la luz en la tormenta. Cizaña Crew, aquí no hay vuelta. Mi raza cizañosa, muy buenas tardes, días o noches. Estamos hoy muy contentos de presentarles un episodio más. Pues otra vez va a ser funable, como cada uno de los, de los episodios que hemos tenido. Para no romper con esa tradición, pues hemos traído un invitadazo muy especial. Pero antes de eso, me gustaría invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook, como Cizaña Crew. Y pues ahora sí, a lo que nos truje, traemos un invitado que es un viejo amigo, pero me gustaría más que pues él se presentara. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por adoptarme aquí un ratito. Soy Froilán Vázquez y pues bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre varios temas, pero uno es la banalidad del mal. Ok. Miren, pues Freud, orgullosamente universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es un muchacho muy inteligente. No es porque sea mi amigo, pero pues hizo un libro ya. Preséntanos tu libro, Freud. Bueno, es para acá, ¿verdad? Sí. Bueno, se llama Ricardo. Es sobre la captura y el juicio de Adolf Eichmann. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre él. Pero él fue el que diseñó los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hago como una reconstrucción de cómo lo toman prisionero, incluso de cómo es la ruta de escape desde Alemania hasta Argentina, porque estuve en Argentina, y ahí se platica un poquito sobre cómo lo sacan de ahí y toda la parte del juicio. Entonces está interesante. Qué interesante. Eso es un tema de los temas más delicados que ha existido en la historia en la historia universal. Entonces, pues va a estar bastante interesante. Cuéntanos, ¿por qué escribiste este libro, Freud? ¿Cómo lo decidiste? Bien, yo estudio en la universidad, estudié en la universidad tanto Derecho como Filosofía. Entonces, este tema de la Segunda Guerra Mundial siempre me ha gustado. Y sobre todo en filosofía me enfoqué un poco más como por la parte moral, ¿no? Lo moral y lo político. Y mis dos tesis fueron encaminadas a este caso. Fue desde la perspectiva de Hannah Arendt. No sé si han escuchado alguna vez de ella. Igual ahorita también la mencionaremos porque es parte de los personajes de este libro. Ella es una filósofa que aborda este caso de una manera como muy especial. Entonces, a mí me gusta como ese tipo de temas que están como medio en la línea de lo funable y lo no funable. Y creo que estar en este podcast es como el lugar ideal para presentarlo, porque igual se manejan más o menos como por esa línea, entonces está chido. Muchas gracias, Freud. Nos gustan los temas polémicos, nos gusta lo funable, pero precisamente porque los temas en general se pueden abordar de distintas perspectivas y nuestra bandera es hablar con nuestra verdad y hablar con libertad y con la opinión de cada uno de nosotros. Y precisamente el analizar estos temas nos ayuda a reflexionar y a promover el razonamiento profundo de las cosas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros es a lo que nos tenemos que sujetar como humanidad, a razonar, a cuestionar, a investigar. Entonces, muy interesante lo que mencionas, Freud, de tu libro. Y pues básicamente este personaje, ¿por qué es tan polémico? Bien, este personaje está un poquito como en las sombras de todo lo que conocemos de la Segunda Guerra Mundial.
Pero el tema aquí es de que la narrativa que se ha llegado en la historia la marca Estados Unidos, ¿no? O sea, los ganadores siempre van a escribir la historia. Entonces, ellos van a poner a los alemanes como los supervillanos, el mal encarnado en ellos. Sí, como el diablo, ¿no? Sí, Literal. y que no se justifica, obviamente, ninguno de los actos. Digo, también de parte de con los aliados tuvieron un montón de cosas súper feas, que también lo aborda justo en la parte final del libro. O sea, ahí trato de recoger un poquito como testimonios de gente de Alemania, o sea, qué es lo que estaba sufriendo también después de la Segunda Guerra Mundial. Pero este personaje es muy interesante porque está detrás de bambalinas y es un recordatorio de que todos podemos llegar a ese punto de inflexión en que no sabemos cuándo es algo bueno o es algo malo. Y que justo me gustaría como platicar, ¿no? Porque hay un montón de cosas de las que se puede sacar de ahí. Digo, este personaje, la particularidad que tiene es de que está dentro del ejército. Él era un burócrata 100%, él de hecho nunca tomó ninguna decisión. O sea, cuando se estudia su caso, él nunca tomó una decisión por él mismo. Siempre estuvo obedeciendo las órdenes de sus superiores. Sí, como una pieza más dentro del ejército. Entonces, cuando sistemáticamente está solamente obedeciendo, llega un punto donde él considera que el simple hecho de obedecer es algo bueno. Y si las leyes y tu contexto social te dicen, esto está bien, mata a los judíos, a estos, haz tal cosa, para él era algo de orgullo, incluso. Sí, es como para ellos eran como muy nacionalistas, ¿no? Sí. Bajo esa bandera de nacionalismo, ellos es que, pues, prácticamente hacían las cosas por su patria. Y para ellos lo más importante era, o lo más honorable, era defender su patria o hacer cosas en pro de su patria. Entonces, ellos prácticamente están defendiendo lo que ellos ven como más valioso, ¿no? Sí, o sea, y luego viene la Segunda Guerra Mundial justo despuesito de la Primera, y en la Primera también Alemania pierde. Entonces tienen que pagar un montón de multas a todos los demás países, y el pueblo se vio endeudado. O sea, era de que sacaban un montón de préstamos para poder abrir negocios o mantener sus negocios. ¿Y quiénes eran los que controlaban los bancos en aquel tiempo? En Alemania, pues eran los judíos. Entonces empezó a haber como una especie de rencor hacia ellos. Pensaban que ellos eran los que se estaban aprovechando. Y hasta cierto punto sí, pero ese es parte del mercado, ¿no? O sea, sí. Creo que alguien lo tenía que hacer. Entonces ellos entran con préstamos y intereses muy altos. Y en Alemania estaba surgiendo como esta parte de, no, es que tenemos que resurgir, ¿no? Y por eso fue tan popular en su momento una propuesta como la de Hitler, o como en estos tiempos también puede estar sucediendo, ¿no? O sea, cuando estamos buscando ese perfil de políticos como tan radicales que te digan, es que tú eres lo más vergas que puede existir, ¿no? Entonces creo que por ahí sucede eso. Sí, qué interesante que mencionas eso de los bancos, de quién los controlaba. Yo pienso que es más como un tema de jerarquías. Y hablando de jerarquías sociales, a mí me gusta mucho la parte biológica de las jerarquías. Soy biólogo, me interesa mucho esa parte del comportamiento social. Entonces, una vez yo leyendo una autora que se llama Ana Camille Paglia, mencionaba cómo estas jerarquías sociales son necesarias, son instintivas, son parte de nosotros. Ella decía que si tratas de borrar una jerarquía en nuestra sociedad, inmediatamente va a aparecer otra. No podemos organizarnos de una forma plana como lo mencionaba o como lo trataba de hacer el marxismo. Esa es una de las cuestiones que siempre está como en polémica, ¿no? El marxismo, el capitalismo, el socialismo. Pero simplemente por esta parte biológica, como somos jerárquicos, es muy difícil, si no es que casi imposible, que nosotros nos podamos relacionar de otra forma. Entonces, como lo mencionas muy bien, los judíos tenían que hacer, bueno, más bien ellos tomaron ese rol en la sociedad de controlar los bancos, de controlar un poquito la economía, más bien de llevar esa parte del control. Y por eso pues estaba como este rencor que les tenían los alemanes, porque obviamente la economía es la que define la estabilidad de un país. Exacto. Y es lo que en el capitalismo se vive, pero vamos a lo mismo, las jerarquías siempre van a estar presentes en las sociedades humanas. Sí, y luego, o sea, también creo que a veces pensamos, justo al inicio lo mencionaba, creo que a veces pensamos que el mal solamente lo vamos a encontrar en las otras personas.
O sea, y la historia que tenemos actualmente sobre la Segunda Guerra Mundial es muy marcada eso. O sea, el mal solamente existe con los alemanes. Ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque no tenían nada que hacer y quisieron matar judíos. Y no, o sea, hay un contexto que obviamente no se justifica, pero hay un contexto de por qué suceden este tipo de cosas, ¿no? En los alemanes también tuvieron una gran propaganda. O sea, y creo que los que estudian mercadotecnia, saben que los alemanes en ese aspecto jugaron muy bien. O sea, supieron llegarle a la gente a las emociones. Que luego eso es lo interesante, porque en la sociedad nos guiamos por emociones. Es muy rara la sociedad que se guía por la razón. Entonces, cuando nos guiamos por las emociones, si llega un político que te satisface esa emoción. Sí, entonces vas a sentir empatía y hasta lo vas a defender aunque esté haciendo cualquier pendejada, ¿no? Sí, simplemente por el discurso que está manejando, ¿no? Es la forma en la que ellos manipulan las masas. Sí, sí, justo eso. Y bueno, ya entrando un poquito en el tema de Adolf Eichmann, digo, sin spoilear tanto el libro, que al final es historia, entonces no hay tantos spoilers, ¿no? Si conocen, no hay nada raro. Pero cuando él lo llevan a juicio, después de todo el desmadre de la Segunda Guerra Mundial, lo llevan, para mí, secuestrado. Habrá quien diga que es captura. Para mí es secuestrado. Se lo llevan a Israel y ahí le hacen un juicio. Israel no estaba capacitado para hacer ese juicio porque ni siquiera existía como estado antes de que él cometiera los delitos. O sea, no lo metieron en un tribunal internacional como fue en el caso de los juicios de Nuremberg o cualquier... Sí, iba a ser un juicio como a la buena de Dios, por así decirlo. ¿Sí? Como se hacía, podríamos hacer como una analogía de lo que se hacía en la Revolución Mexicana, que juzgaban y fusilamiento y vámonos. Y ese era como que no había las partes legales necesarias para llevar a cabo el juicio. Sí, pero la presión social siempre va a influir. O sea, y que es algo que pasa actualmente. Sí. O sea, la presión... Quémenlo, güey. Como quieren quemar a Rubén Ibarra. Justo hace rato estábamos hablando del tema del rector de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cómo es que quieren su cabeza a huevo. Y bueno, ya para que vean después ese capítulo y va a estar muy bueno. Sí, pero, o sea, justo va a pasar eso. O sea, la sociedad siempre va a querer satisfacer las emociones. A ver, por ejemplo, en el Estado de México que sucede mucho los linchamientos. Ah, exacto. O sea, ese es también como una forma muy... Perdón por la palabra, pero siento que es como muy primitivo. Sí, o sea, ese tipo de comportamientos. Entiendo que hay un enojo muy fuerte, pero es muy primitivo. Sí. Porque no estás confiando en que el Estado va a cumplir. Y que sí. O sea, hay miles de razones para entender que el Estado no te va a cumplir. Claro. Pero, no sé, me sigue pareciendo como muy, muy ilógico, ¿no? Sí. Y en el caso de Eichmann, pasa eso. O sea, a él lo agarran sin ningún tipo de justificación. Por eso menciono que fue un secuestro, no una captura. Y ya el juicio como tal también tenía un montón de cosas bien extrañas. O sea que al final todos sabían cuál iba a ser la sentencia que le iban a dar. O sea, pero lo interesante era ver todos los testimonios. Ajá. Era ver cómo es que se llevaba a cabo ese juicio, ¿no? O sea, porque aparte, en un estado que ni siquiera estaba declarado como un estado en la legalidad, y cómo es que se iban a dar a llevar a cabo todos estos testimonios. ¿Cómo se le juzga a este personaje? O sea, ¿la sentencia? Ajá. Bueno, al final sí lo condenan a muerte, lo declaran culpable, que a ver, creo que hasta él mismo sabía que era culpable. O sea, no esperaba algo menos que la pena de muerte. Sí. Pero la cuestión del juicio, ahí es cuando es como muy conflictivo porque es un espectáculo. O sea, y de hecho, hasta Hannah Arendt medio lo menciona ahí un poquito en su libro, porque fue el evento televisado más grande hasta ese momento en la historia. O sea, ¿se transmitió el juicio? Sí, se transmitió en vivo. Los derechos de la transmisión lo tenía la BBC de Inglaterra. Actualmente todavía tiene las grabaciones ellos. O sea, si te pones a buscar en YouTube o en cualquier plataforma, vas a encontrar muy pocas horas de todo el juicio cuando en realidad duró meses. A la madre. O sea, y es extraño que uno de los eventos más televisados no se tenga tanto registro. O sea, del expediente no se sabe. Hay unas grabaciones que también él hizo
estando en Argentina con un periodista y él dice todo lo que hizo. Absolutamente todo. Sin tapujos. Como diría la dama, sin pelos. Sin pelos en la lengua. No, sin con los pelos de la burra en la mano. Sí, se avienta eso. Y de esas grabaciones también se vendieron las grabaciones. Y actualmente las tiene una productora que es pro Israel. Así 100%. O sea, lo poco que han sacado es solamente como para defender esta parte de no, nosotros los judíos somos víctimas de todo, nosotros no hicimos nada malo. Y ahí es cuando siento que no podemos ver a las personas y a las decisiones de las personas como blanco o negro. O sea, siempre existen grises. Sí. Nunca vamos a ser totalmente buenos ni totalmente malos. Eso es una reflexión muy importante, porque realmente, al menos en el contexto cultural o sociocultural en el que nosotros vivimos, es muy apegado hacia lo que es la religión católica. La religión católica se mueve mucho entre lo bueno y lo malo. Y todo se mueve entre esto y siempre tratamos, o las personas siempre vamos a decir que somos buenas. Nunca vamos a decir que somos malos, en general. Bueno, yo sí soy un hijo de la verga cuando me buscan. Yo sí soy cabrón. Pero precisamente es esto, ¿no? O sea, hay momentos en los que vas a tomar buenas decisiones y hay momentos en los que vas a tomar malas decisiones. Y en base a eso, obviamente que la gente te va a juzgar. Independientemente de si ya sea un juzgado del Estado federal o simplemente un juicio social, la gente siempre te va a juzgar. Y siempre va a ser con base en eso, bueno o malo. Pero en realidad es que todas las personas tenemos esa parte buena y esa parte mala. Me interesa mucho el libro porque dices, siempre se toma como en cuenta cómo la sociedad norteamericana, más bien los americanos, cómo han manejado esta parte de la historia con base en las películas que han sacado, en las series, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos, desde su perspectiva, como cuentan la historia, siempre los malos son los alemanes. Pero, por ejemplo, yo una vez vi una serie, no les voy a decir el nombre, pero habla del diablo. Y el diablo nosotros siempre lo tenemos como que con ese contexto de que es malo, de que es lo peor de la historia. Pero esta serie, muy interesantemente, muestra al diablo como de otra perspectiva, en la que tú ves y dices, chinga, el vato no era tan mal pedo, ¿verdad? Es un incomprendido, ¿no? O sea, es como un incomprendido. O sea, te muestra otra perspectiva de lo que es el diablo. Y es muy interesante ver cómo puede cambiar esa perspectiva que tú tienes. Y sobre todo porque la gente sataniza las cosas. Por eso, de hecho, la palabra satanizar viene de como algo malo, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros ahorita damos opiniones acerca del feminismo, bueno, que siempre lo hemos hecho, seguramente la gente dice que somos machistas, que somos malos, que somos incluso violentos o violentadores. Chance sí. Chance sí, ¿verdad? Pero no solo son eso. Pero no. Pero realmente es que tienen que ver las acciones de las personas en lo profundo y ver como siempre los dos lados o las dos versiones de la historia, que es más o menos de lo que habla tu libro. Y me parece muy, pero muy, muy interesante. Sí, y siento también, o sea, que es importante resaltar que siempre hay que poner en el contexto a las personas. O sea, porque muchas veces hacemos eso, sacarlas de contexto. Yo ahorita estaba escuchando un poquito lo que platicaban sobre... El rector. Lo del rector. O sea, y sí, o sea, si nos vamos a lo que marca la historia, lo que va a quedar en la historia, lo legal, o sea, él es culpable, ¿no? Pero tenemos que contextualizar por qué pudo haber tomado ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, creo que es mucho más complejo que lo que se cuenta en la historia. Hay un caso que me parece bien interesante. En Oriente Medio, no me acuerdo bien el país, pero es la cárcel de Abu Ghraib. Esta cárcel era durante el periodo del terrorismo, hacía todo lo que daba la guerra con Saddam Hussein y todos esos. Sí. Ahí tenían como una cárcel de tortura y sacaban información. Entonces llegan los gringos y recuperan esa cárcel, recuperan la ciudad, pero después esas torturas que hacían antes los terroristas, ahora eran los gringos los que las hacían. A la madre. A cualquier tipo de persona sin llevarles como un juicio ni nada, solamente como para sacar información. Digo,
ellos seguían como esta máxima del fin justifica los medios. Y así era sistemáticamente. O sea, duraron mucho tiempo estos vatos. Incluso hay fotos, si buscan en internet, de la cárcel de Abu Ghraib, que salen montones de cuerpos, o sea, personas muertas, y los soldados así de... sí, o sea, como hasta felices, foto, trofeo. ¿no? Uh-huh. Sí, como si se hubieran cazado un animal. Sí. O sea, pero es porque ya la moralidad o sus reglas morales estaban ya tan distorsionadas que creían que eso era algo bueno. Uh-huh. Porque las leyes y la sociedad le estaban marcando que estaban haciendo algo bien, era algo muy patriótico. Sí. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Ya que los descubren, los sacan, el gobierno de Estados Unidos dice, no, ellos eran unas manzanas podridas. Ellos tomaron decisiones, nosotros no influimos nunca en ellos, lo hicieron porque son malos. Y así el gobierno ya se quita como esa responsabilidad, ¿no? Pero en realidad sí fueron súper responsables porque permitieron ese tipo de situaciones. Sí, pues simplemente el hecho de permitir esos actos, de permitir que exista un lugar así, de que se lleven a cabo este tipo de actividades, pues eso ya estamos hablando de un genocidio, ¿no? Uh-huh. Realmente, y es un gobierno genocida. ¿Por qué? Porque ellos son los mandatarios y son los que dieron las órdenes. En realidad, podríamos decirlo que los más responsables o los primeros que tendrán que responder son los gobiernos, sí, en ese caso. Sí, pero ¿crees que un gobierno va a decir, sí, yo la cagué, voy a cambiar todo eso? No, eso jamás sucede. Y eso sigue sucediendo en nuestros tiempos. Me resuena porque actualmente al hombre se le ve como el malo de la historia, como el diablo, como que si eres hombre es malo, si tienes un miembro entre las piernas ya te chingaste. Entonces, más o menos es la misma tela de juicio y el mismo refuerzo que se hace en sociedad. Por ejemplo, tú mencionabas cómo el hecho de que ellos estuvieran desviviendo gente en este lugar, cómo había un refuerzo positivo, llamarían los psicólogos, había un refuerzo positivo de la sociedad, o sea, les aplaudían. Si nosotros en este momento les aplaudimos a las mujeres por ser violentas, pues ¿qué va a pasar? Que se van a hacer más violentas cada vez. Bueno, es lo que ha pasado últimamente y cada vez son más violentas por eso. Por ejemplo, la señora Carlota, la de Catepec. Sí. Es ídolo nacional, pero lo que hizo estaba mal. Sí, es que realmente no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Entonces, de hecho, pues está en la cárcel, ¿no? No, la dejaron en libertad. ¿Ya la dejaron en libertad? Eso porque es adulta mayor y creo que tenía como diabetes o algo por el estilo. Entonces le permitieron eso. ¿Como prisión en su casa o algo así? Ajá. Bueno. O sea, pero de todas formas hubieran buscado la manera de sacarla. O sea, porque se les hubiera hecho un desmadre que la gente le reclamara. Claro, y es esa presión social, ¿no? Que vuelves íconos a personas que realmente no deben de ser íconos. Y es ahí cuando, pues, eso como que de cierto modo las protege a las personas. Sí. Y, bueno, ya retomando un poquito el tema del libro, hay una... Bueno, esto es una reconstrucción histórica. Uh-huh. Entonces... Bueno, promocionándome un poquito, ¿no? Es una reconstrucción histórica de todo este suceso, de cómo llega a Argentina. Y hay una historia medio romántica de su hijo con una persona de Argentina, que su hijo al final hace que descubran a su papá. O sea, el papá estaba bajo una personalidad falsa, ¿no? Se llamaba Ricardo Clement. Okay. Su nombre real es Adolf Eichmann. Ajá. Entonces su hijo, por este romance, hace que descubran a su papá y se lo llevan. Entonces es un desmadre ahí, ¿no? Qué triste. ¿Qué pensaría el Temacho acerca de eso? Salga de ahí, mi compa. No mames, mi compa. ¿Cómo que puso a su jefe por una morra? Sí. Pero ¿cómo sucede? O sea... Bueno, de esa parte sí me la reservo por si quieren leerla. Ya, mejor. O sea, porque esa sí no la va a spoilear. Ajá. Sí, porque hay detallitos, o sea, por ejemplo, dónde fue su primera cita, cuáles fueron las palabras que se dijeron, que son muy cercanas a la realidad. Ajá. O sea, incluso la película que fueron a ver puede ser que haya sido la que realmente fueron a ver. Entonces sí me gustaría como esa parte histórica que para algunas personas les gusta mucho como el romance. Siento que esa la reservamos, pero al final el hijo, se llamaba se me fue, Carl,
No recuerdo bien ahorita el nombre. Pero este vato, con esta chava que es Silvia, resulta que le comenta un poquito sobre su vida pasada. O sea, en Alemania. Okay. El papá de la chava, ahí se le hace medio sospechoso, se pone a investigar y ya descubren quién era el verdadero papá de Klaus. Se llamaba Klaus. Ok. O sea, van sacando conclusiones con base en la historia que va contando el chavo. Órale. Y ya de ahí se hace todo el desmadre. Israel se entera de esto y viene a Argentina y ahí se lo lleva. Sí, como siempre, las mujeres traicionando y mintiendo. No te creas, Jenny. Es que aquí está Jenny y ahorita me va a dar una cachetada. Acabando el podcast, dirá, por andar hablando mal de las mujeres. Me la volteó. No se crean. No todas son así, pero sí hay mujeres que son muy traicioneras, la verdad. Hasta entre amigas se traicionan. No, ya no estén aquí. Pero también las mujeres son bien chapulinas. Sí. Y luego otro de los temas que me parecen ahí relevantes. Digo, porque es como fuera de la historia que ya conocemos. Porque el juicio sí se conoce más o menos bien. A pesar de que no hay las grabaciones, se conoce. Pero hay otros elementos del libro que me parecen como muy rescatables. Por ejemplo, en la parte final hago algunas entrevistas. Ahí lo meto como con la narrativa de una novela histórica. Pero llegué a tener entrevistas con gente de Alemania. O sea, cuando tuve la oportunidad de ir allá, pude platicar. O sea, y realmente los testimonios son fuertes. O sea, tú escuchabas el testimonio de los judíos en el juicio de Eichmann y sí estaban como muy desgarradores. Pero escuchas estos otros y también están similares. O sea, que son cosas que hicieron también los estadounidenses o los rusos en su momento. No sé, había un señor, ya es mayor, me decía, yo crecí traumado porque mi papá, o sea, él sí estuvo durante la guerra. Mi papá, cada vez que le llevabas un plato a la mesa, lo agarraba rápido, tragaba así ya todo lo que daba y se iba a esconder. A la madre. O sea, y ya era muy mayor, ya había ido a terapia y todo. O sea, pero seguía como el trauma todavía por ahí, ¿no? No son huellas imborrables que quedan. Sí, porque en su momento, durante la guerra, en el intermedio de la primera y la segunda, y luego durante el periodo posguerra de la Segunda Guerra, había mucha hambre ahí. Sí, entonces era de que la gente literalmente se comía el pasto. Era lo único que tenían para comer. La madre. La tierra, cosas por el estilo. Entonces la gente estaba también así súper desnutrida. Eso orilla un poco a que la gente acepte este odio que tenían ante los enemigos, quizá imaginarios en ese entonces, que eran los judíos, los musulmanes, todos los extranjeros, los discapacitados, absolutamente todos, ¿no? Lo que no fuera alemán, güerito, ojos verdes. Ajá. O sea, era el enemigo. Entonces está como interesante ver estas dos partes de la historia, ¿no? Sí, ver también cómo la misma sociedad alemana sufre y ha sufrido. ¿No sabías eso? No se les permite tener, por parte de la ONU, no se les permite tener ejército precisamente porque se toma en cuenta que los alemanes fueron los más atroces durante la guerra. Sin embargo, no se cuenta todas las atrocidades que también los alemanes han sufrido, y eso es lo interesante y muy destacable de tu libro. ¿Por qué? Porque pues menciona la otra versión, y por eso te digo, ahorita como actualmente todavía se les sigue juzgando a la sociedad actual alemana y no se les permite tener esa defensa nacional de la que todos los países tienen derecho. Sí, no, incluso siento que allá en Europa la visión de los alemanes es de alguien empieza a hablar alemán y lo miran feo. O sea, ¿en serio? Les cagan los alemanes. O sea, son... O sea, sí, que aparte la personalidad de los alemanes no ayuda mucho porque son muy fríos, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, la gente los odia por allá. Son muy toscos para hablar y todo, para conducirse. Pero si son espaciosistas, para que no me... es que no puedo decir la palabra. Okay. Con los alemanes, qué fuerte, porque
Por ejemplo, vamos a hablar de la deuda histórica de la que mencionan las feministas, que por eso los hombres ahora tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque antes existía el machismo, antes había muchas cosas que se permitían y que actualmente ya se toman en cuenta, que digo, está bien, que ya no, las mujeres ya no sufran este tipo de agresiones como antes lo permitían, pero tampoco nos pueden juzgar a nosotros por algo que hicieron nuestros abuelos, sí, porque pues ellos son otras personas, nosotros ya estamos en otro contexto, nosotros ya vivimos en una sociedad diferente precisamente. ¿Y cómo es que a los alemanes en Europa se les sigue juzgando por algo que ellos ni siquiera a lo mejor vivieron y les tocó estar cerca, una decisión que ellos no tomaron realmente? Sí, ¿no? Entonces, qué cagado, ¿no? O sea, y que también la demás sociedad, o sea, tuvo mucho que ver para que llegara a ese tipo de situaciones. O sea, los países sabían qué estaba sucediendo y se hicieron de la vista gorda. O sea, y si lo ponemos como a nuestra sociedad, así también sucede. O sea, en casi todos los delitos sabemos qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, pero es como, a mí no me interesa, ellos son los malos, que el gobierno haga lo que le toca y yo no me hago responsable de lo que está pasando en mi sociedad. Y entonces cuando no nos hacemos responsables va a pasar quizá no a esta escala de la Segunda Guerra Mundial, pero van a pasar cosas que nosotros consideramos despreciables, pero ¿con qué cara lo vas a decir si nunca levantaste la voz, ¿sabes? Exacto. Sí, es importantísimo por eso alzar la voz y mostrar la inconformidad que cada uno de nosotros siente con cierto tipo de decisiones que se están tomando. No sé si has escuchado de la ley Alina. No. Esa ley que está promoviendo ahora el gobierno actual que tenemos, principalmente pues encabezado por Sheinbaum y todas sus ideas feministas, que ahora puede justificarse el hecho de que una mujer le quite la vida a un hombre y no solo o el exceso de la legítima defensa ya no se va a considerar en el caso de que si una mujer desvive a un hombre. O sea, que las mujeres ya te pueden desvivir si ellas se sienten, o sea, ya meten el sentimiento en la ley. Si ellas se sienten amenazadas, ellas ya te pueden desvivir. Entonces, estamos hablando ya de cómo estamos pasando a un extremo de la ideología y cómo este tipo de cosas es impulsada. Por eso te digo, si nosotros aplaudimos la violencia, independientemente de que si eres hombre o mujer, en este caso se les está aplaudiendo y se les está incitando a la violencia a las mujeres en contra de los hombres, pues vamos a obtener cada vez más este tipo de cosas. Y ya en la ley va a ser legal que una mujer te pueda desvivir sin que ella vaya a la cárcel. Y parece como muy... Parece surrealista, ¿no? Sí, o sea, pero hasta cierto punto puede llegar esa situación. Retomando el tema de los alemanes, ellos no cambiaron las leyes de la noche a la mañana, todo fue progresivo. O sea, para ellos los judíos primero fue ponerle restricciones de ya no vas a poder dirigir bancos. Era como, bueno, no lo dirijo, pero pues tengo mi familia y demás, ¿no? Siguen avanzando como las leyes. Ahora, todos los judíos tienen que ponerse una estrella de David en la ropa. Y si no salen, los vamos a meter a la cárcel. Bueno, se ponen su estrella de David para identificarlos. Ahora, todos los judíos ya no pueden tener negocios. Luego es cuando sucede la noche de los cristales rotos, que le rompen los negocios a todos los judíos que había. Y así fue progresivamente. O sea, la sociedad lo fue aceptando. Poco a poco. Si hubiera sido de la noche a la mañana, te aseguro que no lo hubieran permitido la sociedad. Y con este caso que dices, siento que puede ir por ese lado. O sea, las leyes van cambiando progresivamente. No sé, empieza con lo de la paridad de género en el Senado y en la Cámara de Diputados. Para mí se me hace una tontería forzar esa igualdad, ¿no? O sea, debería de ser un cambio como más profundo desde la sociedad y ahí promoverlo. Pero bueno. Aceptan eso. Luego, las prisiones preventivas para ciertos delitos también como muy favorables para las mujeres. Luego, este tema de que pueden desvivir a las personas según sus emociones, ahí vamos avanzando progresivamente. Y si no se pone un límite y si no ponemos a la razón como el eje que va a marcar las decisiones de un gobierno, pues entonces estamos perdidos. O sea, el gobierno tiene que gobernar a todos. Sí. No solo a un grupito, ¿sabes? Sí, te estamos navegando a la deriva, sin ninguna regla, sin nada que nos pueda
proteger a nosotros como hombres, y qué delicado, qué fuerte que este tipo de cosas existan, y por eso es necesario conocer la historia. Fíjate, estamos haciendo una analogía de cómo en Alemania sucedió esto, cómo fueron progresivamente aumentando este odio hacia los judíos, y cómo progresivamente en nuestra historia está aumentando este odio, pero hacia los hombres. Y vemos más o menos las similitudes. Y hay una frase que no recuerdo el autor, pero se las voy a poner ahí en la edición, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso hay que leer, cabrones. O sea, y hay que enterarse de la historia. A mí me gusta mucho la historia. Y por eso, pero precisamente porque es más fácil ver lo que ha pasado históricamente en la sociedad y concluir, o más bien analizar qué podría pasar o qué es lo que está pasando actualmente, compararlo con lo que está pasando en nuestra sociedad actualmente. Entonces, a pesar de que sea un libro histórico que ya pasó, podemos tomar elementos de ahí para analizar lo que está pasando en nuestra sociedad. Y hay una figura, y lo mencionaba también al inicio, muy importante, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa, que no le gustaba que le dijeran filósofa, pero para mí es de las más vergas que existe. Y es muy polémica. Ella era alemana, judía, vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Se escapa a Francia, me parece. Le quitan la nacionalidad. Era apartida. No me acuerdo cómo se llama este término. Se va a Estados Unidos de refugiada. Y ahí hace como periodismo, escribe y demás. Y es muy interesante su figura, porque ella le tiraba a todo el mundo, o sea, según su razón. Era de los grupos feministas cuando estaba apenas surgiendo en Estados Unidos, y les tira así con todo. O sea, y a pesar de que ella era feminista, la odiaban. Sí. O sea, por el tipo de comentarios que les decía: ok, sí, la violencia y todo, pero tenemos que ir como por este rumbo y este, ¿no? También con los judíos, la mayoría de sus amigos, su familia, le dejó de hablar cuando sacó las publicaciones sobre el juicio de Eichmann. O sea, y a pesar de que todo el mundo la odiaba por los comentarios que hacía, ella siempre se mantuvo como muy firme en priorizar la razón. Sí, la razón y la verdad, sobre todo. Lo que cualquier otro periodista tendría que hacer. ¿Sí? O sea, más bien es un ejemplo de periodismo, ¿no? Ese tipo de personas que siempre tratan de que prevalezca la verdad, a pesar de que mi entorno me exilia, a pesar de que mi entorno me fune. Y pues precisamente nosotros vivimos justo en esa línea, como dice Freud, viven en la línea de lo funable. Entonces, pero nosotros tratamos de enfocarnos a los temas reales, o a las razones que nosotros tomamos como objetivas. O sea, que nosotros vemos que sí son objetivas, que nosotros vemos que hay pruebas, que nosotros vemos que hay leyes, nosotros vemos que hay hechos que pueden respaldar este tipo de sucesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este libro, ¿te basaste más en esta autora? Sí, de hecho son tres voces las que narran en este libro. Primero es la del narrador, en mi caso yo, pero después hay capítulos donde los narra Ricardo Klement o Adolf Eichmann, y otros donde los narra Hannah Arendt. Entonces están como estas dos visiones, ¿no? Ok, entonces tú conjuntas estas visiones y aparte le pones pues tu sazón, ¿no? Sí. lo que a ti te llamó la atención de ambas voces, ¿no? Es lo interesante de este libro, y ver que pues es importante resaltar todo lo que implica la moralidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en un contexto social, es muy fácil juzgar a alguien que vive en otro contexto social. Por ejemplo, nosotros ahorita podríamos juzgar de forma pues ferviente a lo que son los islamistas radicales, pero no vivimos en esa sociedad, no sabemos qué es lo que ellos sienten, no sabemos qué es lo que ellos piensan, no sabemos cómo es que los han educado, no sabemos cómo es que el gobierno tal vez los ha manipulado, o las religiones, o simplemente vámonos más cerca, tus padres, cómo es que te educan, cuáles son los valores que ellos te dan, y cómo es que tú los interpretas y cómo es que tú los llevas a cabo. Sí, y volver a lo mismo, o sea, siempre hay que contextualizar todo. O sea,
no veamos a las personas solo como un personaje de nuestra historia. Exacto. Sino que son personas. Así como tú sientes este enojo, odio, alegría, todas las emociones, todos los demás la van a sentir. Y no porque pienses de una manera distinta a ellos, quiere decir que ellos estén mal. Y también no quiere decir que tú estés bien o que estés mal. Uh-huh. Las emociones no se les puede calificar como bueno y malo. Simplemente existen. Entonces hay que comprender a las personas dentro de su contexto social. ¿Por qué toman esas decisiones? Pues bueno, hay que entender todo lo demás, ¿no? Que sí, en casos ya como esto o del crimen del que pasa mucho aquí en México. Sí. De la maña. Sí. O sea, sí hay que castigar ese tipo de actos, pero también hay que entenderlo como sociedad y tomar una responsabilidad sobre ello. Si no hacemos el cambio desde la sociedad, desde la base, cualquier ley que venga nada más va a ser ahí como resanar un poquito la situación, pero no va a cambiar nada de fondo. Sí, de hecho, a mí también me ha interesado, en algún tiempo estuve mucho investigando acerca de toda la historia de cómo se da la maña aquí en México, uh-huh. el tráfico de estas sustancias no admitidas y todas las personas que están involucradas en esto. Veía como, por ejemplo, en lugares como Sinaloa o Michoacán, que son tierras de mucha producción, no hay tanto como ese apoyo hacia el campo. Sin embargo, encontraron una forma o una vertiente de sacar un sustento económico, pues sembrando cosas no legales. Uh-huh. Pero, o sea, ellos en su contexto, ¿qué haces? Estás en la sierra, estás aislado de la sociedad, no hay educación, no hay universidades, no hay un desarrollo urbano. ¿De dónde más vas a sacar dinero? No hay apoyo para el campo. Entonces, llegan estas personas que se dedican a traficar estas sustancias ilícitas y a sembrar cosas para el Producto Interno Bruto para poder desarrollar estas sustancias. Uh-huh. Y pues toman ese trabajo. ¿Por qué? Porque es eso o morirse de hambre. O sea, uh-huh. ¿Y cómo puedes juzgar eso? ¿Cómo puedes juzgar a esas personas? Han pasado muchas cosas respecto a eso, de que llegaba el ejército y les quemaba los plantillos y así, de que llegaban y torturaban a las personas que estaban ahí, porque para los soldados ellos eran malos, pero los soldados no estaban en ese contexto de ver que ellos era tomar esa decisión o morirse de hambre, o ver morirse de hambre a su familia. Entonces, qué interesante ver esta perspectiva y ampliarla y profundizarla. Sí, y insistir de nuevo, no se trata de justificar ni de promover como este tipo de situaciones, sino de entender por qué está sucediendo y tratar de cambiarlo desde el fondo. Desde el fondo. Y bueno, quisiera, no sé si casi terminamos, pero uh-huh. sí regalarles este libro para su audiencia, que la puedan ahí rifar o lo que ustedes quieran, si se lo quieren quedar. Adelante. Pues yo creo que lo leemos primero y después lo rifamos. Muchas gracias. Qué bonito. Está muy bonita la portada, pero para que lo vean. Por acá. Y sí lo vamos a leer. Y si alguien quiere comprarlo, ahorita solamente están disponibles en Amazon. Ya se me terminaron en físico. De hecho, ese es el último. Qué bien. Es como especial para ustedes. Muchas gracias, mi friend. Y en Amazon, igual por ahí les mando el enlace. Está en la versión en físico y también en digital. En digital me parece que está como a 60 pesos. Si se les facilita más digital, siento que está como chido. Vamos a dejar el enlace en YouTube y bueno, también vamos a tratar de dejarlo en los Reels que subamos a Instagram y a TikTok, en todos lados, para que ustedes vayan, chequen el enlace y si lo quieren comprar, pues para que lo adquieran. Vale. Muchas gracias, mi Freud. Pues yo creo que con eso finalizamos. Me gustó mucho la entrevista, me gustó mucho las reflexiones y las conclusiones. Sobre todo, no, mi Freud es un galanazo. es un agasajo tener aquí al Freud. Sobre todo porque es una persona muy inteligente y que nos ha hecho reflexionar profundamente. Agradecemos a nuestra audiencia, síganos en Cizaña Crew, vayan a comprar el libro, por favor. Vayan y chéquenlo. La verdad es que yo pienso que vale muchísimo la pena para ampliar un poquito nuestra perspectiva de lo que está bien y lo que está mal, y sobre las sociedades y el contexto social, sobre la historia, y sobre todo les decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, así que pues vamos a leer historia.
Nos vemos y sigan a la Cizaña Crew.